Tengan todos muy buenos días. Bueno, hay días en que uno está medio disperso, pero bueno, hoy ha sido un día de esos para mí. Pero gracias a Dios que con Dios todo se puede. Y aquí estamos, al pie del cañón, siempre tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Hoy vamos a ver una ejecución, siempre viendo el tema de ved aquí al Dios vuestro, ved aquí al Dios vuestro. En realidad, esta ha sido una programación que para mí, la verdad les soy sincera, ha sido muy valiosa porque el concepto que yo tenía de Dios era de un Dios castigador, como un papá terrenal, que si los hijos nos portamos mal o hacemos cosas que no debemos, Él siempre está en la mejor disposición de corregirnos. Nunca dejando de lado que era un padre amoroso, que era tardo para la ira y grande en misericordia, pero siempre lo comparaba con un padre terrenal. Y ahora este estudio me ha revelado una gran diferencia en el carácter de Dios que para mí ha sido de suma importancia. He hecho varios estudios en donde uno tiene que entregarle los problemas a Dios y tiene que este, permitirle a Él que lo lleve a uno por un rumbo que es el mejor, porque relativamente es el mejor. Uno como ser humano no puede ver más allá del tiempo actual, porque la verdad es que yo no puedo saber qué me va a pasar el día de mañana, pero él sí sabe. Y tal vez en este momento estemos pasando tribulación o algún problemilla o alguna congoja que no es para siempre, pero Dios sí sabe el mañana y Él sabe cuál va a ser la solución y que ese problema no va a durar para siempre. Y esta programación me ha enseñado muchísimo a depender de él, a poner todas las cosas en sus manos, porque antes yo decía, sí, no, si yo lo tengo todo en manos de Dios, si no hay ningún problema, ya yo le oré a él, pero en la mañana le entregaba mi problema y en la noche se lo volvía a quitar para tratar de solucionar yo de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a mi juicio, que tal vez no era el idóneo, pero Dios no se equivoca, yo sí, yo sí. Entonces, estas programaciones me han enseñado muchísimo y por eso es que las comparto con ustedes. Pero hoy vamos a ver una ejecución, pero vamos a orar primero al Señor para que Él con su infinita misericordia me ayude en este momento de dispersión que tengo para que él me guíe mi, mi forma de hablar, me guíe mis ideas y haga que este programa quede como ninguno. Porque la verdad es que estamos en manos de Él, estamos en manos de su Santo Espíritu y Él es el que al final de cuentas nos ayuda a ser cada día mejor. Espero que donde quiera que usted esté doble sus rodillas y o con un corazón contrito y humillado, eleve esta plegaria al Señor conmigo. Amantísimo Padre, te damos gracias por todos estos días que nos das, que aunque a veces son días difíciles, a veces son días muy buenos, a veces otros más duros, pero siempre estamos en tus manos. Sabemos que todo lo que tenemos, lo poquito que tenemos te pertenece y que tú nos los has dado y que la verdad es que aunque venga el ladrón que solo viene a matar, a robar y a destruir, nosotros sabemos que estamos en tus manos de amor y que podemos salir adelante aún en medio de la tempestad. Te damos gracias, Padre, por todas las misericordias que has tenido para con nosotros. Te damos gracias por nuestro porvenir, porque aunque nosotros lo desconocemos, sabemos que están en tus manos amorosas. Te damos gracias por nuestra salud, por nuestro gozo, por nuestro bienestar y por todas las cosas que nos has suministrado a través de nuestras vidas. Y lo más importante, Padre Eterno, es que sabemos que vas a estar con nosotros hasta el fin. Eso es lo que nos llena de esperanza, de satisfacción. Eso es lo que nos llena de solidaridad contigo y
una esperanza nueva que se abre en nuestras vidas, es el saber que siempre vas a estar con nosotros hasta el fin. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver una ejecución que es muy, como se los dije, muy importante. Siempre dentro del tema, ved aquí al Dios vuestro. El diluvio fue la primera ocasión cuando la naturaleza, sin control de Dios, explotó el violento cataclismo sobre las cabezas desamparadas de los hombres y los demonios. Seguimos con el diluvio, porque todo lo que nos pasa, todo lo que le pasa a la tierra en este momento, como lo vi en el programa anterior, es una consecuencia del diluvio. Y nosotros, aunque hayan pasado miles de años, todavía estamos sufriendo esas consecuencias. Entonces, el diluvio, la naturaleza sin control explotó en un violento cataclismo sobre las cabezas desamparadas de los hombres y de los demonios, que ellos fueron incapaces de controlar estos estupendos poderes. La humanidad sufrió una brecha de tal magnitud que casi fue destruida. Este horrible golpe infligió una herida tan terrible que por poco fue enteramente fatal para la raza humana. Aún el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Hay momentos en que, como yo se los he dicho en otras oportunidades, en donde uno coge la electricidad y hace un circuito, y la verdad es que al final de cuentas uno no lo puede controlar. En el momento que está el circuito, entonces uno no se ofusca, no sabe qué hacer, corre. Yo tengo un refrán que dice, corro como hormiga en tapa de dulce. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez una tapa de dulce que tiene hormigas y corren como locas por toda la tapa de dulce. O el piloncillo, como se lo dice en otros países. Pues así nos ponemos nosotros, ofuscados, atarantados, que no sabemos ni qué hacer. Y así nos ocurre cuando vienen estos cataclismos, cuando vienen estos terremotos y pasan estas desgracias, uno no sabe ni dónde meterse. Pero mientras el diluvio fue el primer cataclismo, ciertamente no fue el último. Después de la destrucción de la Torre de Babel por los rayos, el siguiente incidente de gran trascendencia fue la incineración de Sodoma y Gomorra. Después, la larga lista. Hubo plagas en Egipto, la destrucción de los ejércitos en el faraón en el Mar Rojo, varias pestilencias que se ataron a los israelitas, la invasión de la serpiente, la desaparición de Datán, Coré y Abiram en el terremoto, el derrumbamiento de las murallas de Jericó, la tormenta de granizo en los días de Josué, la destrucción de los ejércitos de Sanaquerib, la muerte de los muchachos despedazados por los osos, el fuego que consumió a los hombres que venían a tomar a Elías cautivo, y ahí podemos seguir un sinnúmero. Estos que estoy nombrando son los que están registrados en la Biblia, pero en la actualidad, desde que se dejó de escribir la Biblia hasta el día de hoy, han ocurrido cualquier cantidad de eventos que tal vez no están registrados en la Biblia, pero sí están registrados en los anales de la historia. En nuestros días, un desastre sigue a otro, en constante sucesión, hasta que no nos causa ninguna sorpresa. Ay, mira, hubo un tsunami allá por Oriente, un terremoto en Sudamérica, un terremoto en la India, hubo inundaciones, y para nosotros es el pan nuestro de cada día. Para examinar cada caso sería repetir los mismos argumentos de que Dios es bueno, de que por qué se dieron las cosas, y ya esto lo hemos visto de antemano y lo hemos visto con respecto al diluvio. Lo hemos visto con respecto a la caída de Sodoma y Gomorra y de las plagas de Egipto. Si los principios han sido establecidos, ellos pueden ser aplicados a todas otras situaciones.
Algunas veces es posible ver una explicación científica, porque la mayor parte del tiempo tiene que tener una explicación científica. Que la hayamos descubierto o no la hayamos descubierto es otra cosa. Pero siempre tiene que haber una explicación científica para cualquier desastre, pero no siempre, o no se ha descubierto. Justamente lo que quitó la vida a los hombres de Sennacherib no está revelado. Lo oculto de esta información simplemente provee un ejercicio de fe, demostrando la confiabilidad en los principios de justicia revelados en las Escrituras. Debido a que ninguna revelación es dada de cómo fueron muertos, la tentación es a desviar la idea de que Dios los ajustició personalmente. También otra cosa que estoy tratando de demostrar aquí en esta programación es que vivimos en una tierra que está convulsa, que en cualquier momento pueden ocurrir eventos y que en los últimos tiempos, en los tiempos del fin, también van a ocurrir un montón de eventos y sumamente seguidos. Es más, en la actualidad nosotros estamos viendo que constantemente se dan estos tipos de eventos y muy seguidos, que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar preparados. Tal tentación tiene que ser positivamente rechazada. ¿Cuál tentación? La tentación de desviar la idea de que Dios los ajustició personalmente. Hay que aferrarnos a la simple creencia que Dios no destruye al pecador, sino que lo deja para que recoja lo que ha sembrado. Esto está tan enfáticamente revelado en la palabra de Dios que no hay excusa para perderla de vista. Nosotros tendemos a culpar a Dios por todas las cosas que nos pasan. Estoy enfermo, Dios me está castigando. No tengo dinero, Dios me quitó mi dinero. Y así sucesivamente. Me quedé sin trabajo, es más. Les voy a decir una cosa, también se lo aplicamos a otras personas. Y usted está enfermo porque quién sabe ni qué cosas habrá hecho en su vida. No, sí que se quedó sin plata porque mira, es un despilfarrador y Dios lo está castigando. Porque eso se lo aplicamos a todo el mundo. La consumación de Coré, Datán y Abirán no representa ningún problema. La tierra se abrió y se los tragó. Lo que ni ellos ni el resto de Israel sabían era que estaban campados sobre un terremoto que hasta ahora la continua presencia de Dios lo había detenido. De la misma manera, los seres humanos hoy no pueden predecir correctamente dónde y cuándo esos desastres pueden azotar. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica se han dado alertas de que próximamente va a haber un terremoto y ya toda la gente se pone alerta. Y sí ocurrió el terremoto, pero gracias a Dios sin mayores consecuencias, porque el epicentro ocurrió a mucha profundidad en la tierra, o el epicentro fue en una zona muy despoblada, o el epicentro fue muy adentro del mar y no hemos sufrido grandes consecuencias. Y les digo sinceramente, yo les doy gracias a Dios, igual que los huracanes. No es que yo desee que los huracanes se vayan ni para Honduras, ni para Guatemala, ni para Nicaragua. No. El Señor nos proteja a todos. Y eso es lo que nosotros le pedimos a Dios. Pero nosotros nunca en Costa Rica hemos tenido un evento de tal magnitud. Yo no sé qué pasaría si en algún momento en Costa Rica entrara un huracán de estos. Yo creo que no estamos preparados para ese evento. Pero bueno, en Costa Rica hasta el día de hoy sí hemos recibido la cola de los huracanes y hemos tenido inundaciones, pero no tan fuerte como han ocurrido en otros países. Así es que estamos en una naturaleza cambiante, que vamos a tener serios problemas. Cuando esos rebeldes mantuvieron su desafío contra Dios, obligaron al Señor a retirar su presencia de donde estaban, dejando solo una posible consecuencia. El terremoto, por mucho tiempo retenido, fue desatado.
Una vez que la mente haya captado estos principios y la fe determine que nunca han de ser abandonados, no hay incidente cuando la vara de poder fuera de las manos del control de Dios que cause algún problema al verdadero Hijo de Dios. Él verá que no fue Dios, sino la naturaleza trastornada que destruyó al impenitente. Habrá tiempos cuando es posible ver cómo esto realmente sucedió, pero otras situaciones serían inexplicables. La fe conocerá que el mismo Dios actuó del mismo modo, sea que puede ser visto exactamente cómo la naturaleza procedió o no. Bueno, yo le digo sinceramente, pobrecito Dios, porque Él constantemente está protegiéndonos, guardándonos, que no nos ocurra grandes terremotos, que no hayan inundaciones, que no hayan grandes quemas en los bosques, en los diferentes países, y así sucesivamente. Él tiene gran trabajo, porque le damos mucho trabajo. Pero hay acciones en que Dios ha actuado que son más difíciles de entender. Esto ha provocado que algunos cristianos duden del carácter de Dios y abandonan sus servicios. Estos incidentes son en los que Dios ordenó a los israelitas a tomar sus armas y destruir hombres, mujeres y niños y todo recurso de vida. El ajusticiamiento de los adoradores del becerro de oro, la destrucción de los amalecitas, la exterminación de los cananeos, fueron todos cumplidos en obediencia a la dirección de Dios. Dios personalmente no llevó a cabo la matanza. Se considera que el que ordena la matanza es el verdugo real. Es el verdugo real. Entonces, aquí tenemos serios problemas, porque para mí fue muy impactante cuando yo leí la Biblia y vi que mandaron a matar hombres, mujeres, niños, animales y de todo, y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué Dios puede ser tan implacable, tan implacable? Pero con esta programación descubro qué es lo que realmente ocurrió. Y para mí ha sido muy valioso. Más que cualquier otra cosa, el relato bíblico de estos eventos provee a los que están adheridos al concepto de que Dios impuso juicios sobre los que lo ofendieron. No puede ser negado que esto sea difícil de entender, pero no está fuera de la comprensión humana, con tal de que sea enseñado por Dios y guiado por los principios que establecen su carácter. No hay contradicciones en la palabra de Dios, no las hay. Él no actúa de una forma en determinada circunstancia y luego de otra forma. Lo que al principio parece ser una irrefutable acusación contra el carácter de Dios será la más fuerte evidencia a favor de él. Para aclarar la naturaleza del problema, se puede decir que su rebelión no debía ser vencida por la fuerza. Los principios de Dios no son de este orden, no lo son. Su autoridad descansa sobre la bondad, la misericordia y el amor. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Cuando yo andaba en mi vana manera de vivir, debido a eso tuve fuertes problemas. Y les digo con toda honestidad, yo vuelvo a ver ahora para atrás y yo veo que a pesar de que yo estaba lejos de Dios, el Dios estaba ahí conmigo y me protegió. Y yo digo, ¿cómo pude haber soportado todas esas cosas? ¿Cómo pude haberlas aguantado? Pero Dios trabaja así con nosotros. Vamos a leer Éxodo 32 del 27 al 29. A ver qué nos quiere decir la palabra de Dios. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000
hombres, como 3,000 hombres. Qué duro debe haber sido para los hijos de Leví. Usted sabe lo que es empuñar una espada y matar al primo, al tío, al hermano, al pariente, al conocido, personas que uno ama. Y ellos obedecieron y mataron como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros, sobre vosotros. Ellos procedieron en nombre de la autoridad divina. Los hombres deben precaverse de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes. Pero cuando Dios les ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, deben obedecer. Los que cumplieron ese penoso pacto manifestaron con ello que aborrecían la rebelión y la idolatría y se consagraron plenamente al servicio del verdadero Dios. El Señor honró su fidelidad, otorgando una distinción especial a la tribu de Leví. Y entonces aquí nosotros nos quedamos como en jaque, porque si Dios ordena en sus mandamientos: no matarás, no juzgarás. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Entonces, ¿por qué? Bueno, vamos a ver si Dios nos lo quiere esclarecer. Los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se había comprometido a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintiesen. Solo exterminó a los que persistieron en su rebelión. Era necesario castigar ese pecado para que las naciones circunvecinas supieran cuánto odiaba la idolatría. En lo sucesivo, los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas. Sus enemigos podían acusarlos de que, teniendo un Dios como Jehová, habían hecho un becerro y lo habían adorado a Oreb. Así Israel podía demostrar la terrible suerte que corrieron los transgresores. Ese pecado no podía ser disculpado ni dejar sin sanción. ¿Qué fue lo que pasó? Recordamos, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley y recibiendo todas las instrucciones de Dios, durante 40 días, ellos hicieron un becerro de oro. Y no solo hicieron un becerro de oro, hicieron una fiesta que era un bacanal. Dios destruye a los que persisten en su rebelión. Al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiese que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y ejemplo él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo en el diluvio. La historia de los antediluvianos demuestra que una larga vida no es una bendición para el pecador. La gran paciencia de Dios no los movió a dejar la iniquidad. Cuanto más vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Por obra de la misericordia de Dios, sufrieron miles de personas para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos, había que castigar a pocos. Y esto sucedió en la apostasía del Sinaí. El pueblo despreció la ley de Dios, perdiendo la protección divina, quedando expuestos a los ataques de sus enemigos, y pronto hubieran sucumbido todos. Si se les hubiera perdonado la vida, el mismo espíritu de rebelión que los llevó a pecar se hubiera manifestado en forma de odio y discordia entre ellos mismos. Es increíble. Si yo no tengo amor,
si yo tengo odio en mi corazón, si yo estoy a disgusto conmigo misma, yo no puedo dar nada, nada, absolutamente nada diferente de lo que yo tengo o de lo que yo soy o de lo que yo soy. Entonces, si yo tengo un espíritu de rebelión, voy a rebelarme y voy a hacer que las demás personas se rebelen o me voy a rebelar en contra de las demás personas. Y entonces va a ser un ataque entre ellos mismos y se habían destruido el uno al otro. Fue por amor al mundo, a Israel y a los transgresores mismos, por lo que el crimen se castigó con rápida y terrible severidad. Los levitas tomaron sus espadas y mataron a los rebeldes. De este modo, solo por la fuerza, la rebelión fue vencida. La diferencia es que en este caso fue Dios el que ordenó cuál solución sería aplicada. Dios declaró que no es su manera a vencer la rebelión por la fuerza. Sin embargo, ordenó justamente que se hiciera de este modo. Siempre abandona para que recojan lo sembrado. Y en esta ocasión no fue así. Cuando se entendió correctamente los registros bíblicos mostrarán en el caso del becerro de oro que Dios no hizo nada en violación a los principios establecidos. Su carácter alumbrará con mayor brillantez, despertando el prodigio, la admiración y la emulación de todos. La mayoría hemos fallado, porque yo me incluyo ahí, en percibir correctamente el trabajo de Dios al pie de la montaña. Lo hemos juzgado y hemos dicho, ¿cómo es posible que mandara hacer esto? Porque era el hacedor y el ejecutor de la sentencia. Y lo comparamos con cualquier gobernante terrenal. Pero fue debido a la introducción de la espada por medio de él. Al llevar a cabo esto, fue un paso extremadamente trágico y serio, que los colocó en una distinta relación con su divino dirigente. La elección que iba a ser establecida y reconocida no descansa sobre Dios, sino sobre ellos. Jehová no podía, ni lo haría, obligarlos a descartarla. Todo lo que podía hacer era actuar para salvarlos de los peores efectos de los que habían elegido hacer. Bueno, vamos a pensar un ratito. ¿De dónde cogieron las espadas? Si ellos eran esclavos y cuando salieron de Egipto supuestamente no traían armas. Ellos no eran un pueblo guerrero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde sacaron las armas? Y si tenían rebelión en su corazón, pronto se iban a matar unos a otros, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver qué pasó. Su Padre Celestial les había fielmente comunicado que la espada de ningún modo iba a tener lugar entre ellos. La lección era especialmente pertinente porque había un claro paralelo entre la situación de Jacob y la suya. Él fue prisionero de su tío Labán y deseó partir a la tierra prometida. Así que ellos estaban en esclavitud en Egipto y deseaban salir a la tierra de Canaán. Cuando el patriarca salió en su viaje, fue perseguido por Labán, que resolvió regresar a su yerno con él. Le costó a Labán 7 días para alcanzar a Jacob. 7 días que podían haber irritado su temperamento. Y cuando halló a Jacob, estaba lleno de ira y decidió hacerlo volver. Los fugitivos estaban en serio peligro. Pero Jacob, sabiendo esto, no hizo ningún movimiento para armar a sus siervos con espada y lanzas. Él puso su entera confianza en Dios como protector y el Señor cumplió su misión. No solo impidió el regreso de Jacob al lugar de Labán, sino que ningún miembro de su familia fue herido. Luego, Jacob avanzó al encuentro de un peligro más grande, Esaú, el cual venía con 600 hombres armados. Esaú temía ser despojado de su herencia, por lo tanto, lo mejor era matar a su hermano. Jacob
pudo haber recurrido a las armas, apartándose por un tiempo, instruyendo a sus siervos, pero él entendía que esa no era la manera de Dios. Descansó con entera confianza en que Dios lo iba a proteger. Oró al Señor, temiendo que su condición espiritual hiciera a ese poder inasequible, y esto le dio la victoria. ¿Cuántas veces hemos estado en serios problemas? ¿Cuántas veces estamos en desventaja? Estamos en desventaja. Y tal vez una persona que nos quiera se quiera aprovechar de nuestra desventaja e imponer su ley que nos maltrata, pero tenemos que ponerlo en todo en manos de Dios. Es muy difícil. Les digo sinceramente, a mí me cuesta mucho, pero ahí voy, aprendiendo. Dios envió ángeles para revelarle a Esaú el carácter de su hermano, sus sufrimientos y sus intenciones. De este modo vio a Jacob con una nueva luz. Reconoció que Jacob no era una amenaza para él y por lo tanto no necesitaba ser eliminado. Su ira fue reemplazada por simpatía y nadie de su familia recibió un golpe. ¿Qué era lo que Esaú pensaba? Que Jacob le iba a quitar la herencia, pero al mandarle todos los regalos y todas las ovejas y todas las cosas que le envió, se dio cuenta que su hermano no necesitaba nada de eso, y que no le venía a quitar absolutamente nada. Y Jacob puso todo en manos de Dios, y Dios envió ángeles para revelarle a Esaú el carácter de su hermano, sus sufrimientos y sus intenciones. De este modo vio a Jacob con una nueva luz. Reconoció que Jacob no era una amenaza para él y por lo tanto no necesitaba ser eliminado. Su ira fue reemplazada por simpatía y nadie de la familia recibió un golpe. Vamos a leer el Salmo 46 del 1 al 3. El Salmo 46 del 1 al 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, porque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Y aunque todo tiemble, nosotros siempre tendremos la mirada puesta en el Señor. Siempre que Israel permitió a Dios protegerlos, ninguno perdió la vida o sufrió una herida. Pero cuando tomaron la espada, hubo siempre pérdidas de vida, que en algunos casos fueron muy notables. El ángel de Jehová. Vamos a leer el Salmo 34:7. El Salmo 34:7, que dice así: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Repito, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él es nuestra defensa. Él es nuestra defensa. La controversia no es entre nosotros y Satanás, sino que es entre Cristo y Satanás. No tenemos poder para vencer al enemigo. Solo Dios puede hacer eso y se ha encargado de hacerlo. Nuestra tarea es dejar que Él haga lo que ha prometido. Jacob prefirió la salvación del Señor que una gran victoria por la espada al costo de la vida de algunos de sus amados siervos e hijos. Asimismo, los israelitas debían someter su confianza a Dios y ganar las victorias sin el uso de las armas. Moisés fue adiestrado en el arte de las guerras. Recordemos que él estaba siendo adiestrado para ser el faraón y fue probado en el campo de batalla para ser un brillante gobernante. Fue favorito como caudillo militar. Si Dios lo hubiera utilizado de ese modo, ninguno mejor que Moisés para hacerlo. Ninguno. Y poner a todos en servidumbre.
Suponiendo que los hebreos habían de obtener su libertad mediante las armas, esperaba dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios para evitar que su apego a su madre adoptiva o a Faraón no se sintiese libre para hacer la voluntad de Dios. Cuando Moisés mató al egipcio y luego huyó al desierto de Madián, proveyó a Dios la oportunidad necesaria para educarlo en el conocimiento de que por la guerra no iba a ser librado. 40 años después regresó, no como militar, sino como un pastor oriental y un bastón en sus manos. Dios no cambió los de procederes una vez que los hijos de Israel obtuvieron la libertad. Dios comenzó el éxodo con principios que habían de ser preservados para siempre. Cuando salieron de Egipto, Dios puso en el corazón de los egipcios darles solamente lo que necesitaban para el viaje. No les puso darles armamentos para la guerra. Fue un pueblo para el que Dios había hecho toda provisión. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Entonces, ¿qué pasó con esas armas? Dios jamás les hubiera ordenado tomar sus espadas y matar a los hombres, mujeres y niños. Dios habría sido su defensa y libertador en toda situación. Cuando Faraón condujo a sus ejércitos por el pasaje entre las aguas del Mar Rojo, la única forma en la cual los israelitas pudieron pasar seguros al otro lado fue manteniéndose en el círculo de protección de Dios. Pero los egipcios habían desechado esa protección. Mientras el ejército avanzaba, el Espíritu de Dios se separó de ellos. Cuando ese poder fue retirado, las aguas regresaron a su posición inicial, destruyendo a los enemigos de Dios y su pueblo. Dios nos da libertad de elección y fue absolutamente claro de que no debía llevar espada en su viaje desde Egipto. Ellos tenían libertad para obedecer o desobedecer. Entonces tomaron las armas cuando al amanecer los cuerpos de los egipcios fueron arrojados a la orilla del Mar Rojo. La atracción ofrecida fue la variedad de armas, espadas, lanzas, corazas, escudos y yelmos. Las tomaron y así se equiparon para pelear como las otras naciones lo hacían. Y también pudieron dejarlas allí y seguir confiando en la protección de Dios. Pero para ellos fue una gran tentación. No lo pudieron evitar. Y recogieron todas esas armas. Esto no se ha escrito en la Biblia, porque esto no se encuentra escrito en la Biblia. Pero, ¿de dónde salieron todas esas armas? La triste decisión tomada allí declaraba su actitud en el futuro. Esto decidía su fracaso y final rechazo como un pueblo. No hay registro de que ellos tomaran los armamentos de los egipcios, pero ellos cruzaron y salieron del Mar Rojo sin implementos de guerra. Al poco tiempo pelearon contra los amalecitas, no usando palos ni piedras. No había herreros entre el Mar Rojo y el sitio de batalla. La única forma en que pudieron ser equipados era recuperando el armamento arrojado a las orillas. Con un Dios semejante a este no necesitaban armas. Al tomar las armas, Israel fracasó trágicamente. Introdujeron un nuevo orden en el campo y rechazaron y reemplazaron el plan divino, guiados al rechazo final como el canal de comunicación de Dios al mundo. No poseían experiencia y desarmados no había otro recurso excepto que el Señor peleara por ellos, como lo hace un padre por un infante. La mayor parte de las personas lo ven de esa manera, pero entonces la conquista de Canaán no debía ser tomada por la guerra, sino por la obediencia estricta a sus mandamientos. Y eso es lo que quiero que entendamos. Nosotros ganamos las batallas contra Satanás siendo obedientes al Señor. Es la única forma que podemos lograr ganar la batalla. El uso de la fuerza solamente es para Satanás. Ellos debían poseer la tierra por la estricta obediencia a sus mandamientos, uno de los cuales prohíbe matar.
No podemos entender cómo una nación poderosa y guerrera puede ser desposeída sin el uso de la fuerza. Así como Dios despojó a los egipcios, Dios hubiera traído a los cananeos a una posición donde la destrucción era todo lo que les restaba. Pero Israel no pudo descansar en la promesa del Señor. Por lo tanto, el único medio que conocían era la fuerza y así lo hicieron. Vamos a leer Mateo 26:52. Mateo 26:52 que nos dice: entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Repito, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús no dio estas palabras una limitada aplicación de tiempo. Él no estaba diciendo, de ahora en adelante, todo aquel que toma la espada, por eso muere. Lo que estableció es una verdad eterna. Siempre que una nación surgió por el uso de la espada, por ese mismo poder pereció o perecerá por ese mismo medio. Igual es con las personas. Puede ser que ellos no mueran a espada, pero sus hijos sí. Pero sus hijos sí. Dios no deseaba esto para Israel, que si Israel tomaba la espada, estaba asegurada su destrucción. Si él les hubiera dado la espada, sería el responsable de su destrucción. No está en su carácter. No es el propósito de Dios que nadie desenfunde la espada. La institución de este medio fue obra del pueblo. Confiaban más en sí mismos que en Dios. Toda ocasión que los israelitas salieron a pelear y a exterminar a los desobedientes en medio de ellos, sus acciones no fueron la revelación del carácter de Dios. Si hubiera sido un pueblo obediente, no habrían tenido que usar la espada y por tanto nunca habrían salido con ella para matar al enemigo. Dios es un Padre amoroso. Siempre está dispuesto a salvar y no a destruir. Él ha sido mal comprendido. El propósito aquí es establecer que fue a pesar de los mejores esfuerzos de Dios, a lo contrario, que la espada llegó a ser una ley en el campamento de Israel. Si la voluntad de Dios hubiera sido respetada, ellos nunca hubieran portado la espada. Los levitas nunca hubieran matado a los adoradores del becerro de oro, ni hubiera tomado lugar las sangrientas batallas. Es más, quiere que les diga una cosa: si los israelitas hubieran obedecido los mandamientos de Dios y la palabra de Dios, nunca, nunca, nunca se hubiera hecho el becerro de oro. Nunca. ¿Verdad que no? Si la voluntad de Dios hubiera sido respetada, ellos nunca hubieran portado la espada. Los levitas nunca hubieran matado a los adoradores del becerro de oro, ni habría tomado lugar las sangrientas batallas por medio de las cuales ganaron la posesión de la tierra prometida. Dios habría sido dejado libre para hacer la obra por ellos, de acuerdo con los principios eternos de justicia. Cuando nosotros tomamos las armas por nuestras manos, cuando nosotros estamos de peleones, y ahí me incluyo yo, porque he sido una gran peleona, no nos damos cuenta que estamos desarmando al Señor para nuestra protección. Que cuando nosotros dejamos todo en manos de Dios, Él obra por nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él lo considere conveniente. Lo que pasa es que nosotros queremos que nuestro problema se nos resuelva ya, ayer. Y no es así, no es así. Muchas veces uno dice, no lo haga, para evitar consecuencias, para evitar problemas, pero uno es mal interpretado. A mí me han dicho que yo soy faraónica, que yo impongo mi forma de ser. Bueno, yo no me veo así, pero supongamos que así es. Uno no se le puede imponer a nadie. Uno no puede hacer que las demás personas hagan mi voluntad.
porque estamos usando un poder compulsorio y ese poder compulsorio solo lo usa Satanás. Es más, muchas personas no usan la imposición, usan la manipulación, pero ese poder también lo usa Satanás. Satanás es el que nos manipula y no debemos hacerlo. No debemos usar las armas. Ninguna, de ninguna clase. Porque a veces las palabras hieren más que una espada de doble filo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces decimos cosas y hacemos cosas que traen serias consecuencias. Y tal vez no de inmediato, sino a largo camino. Y muchas veces, yo conocí una señora que un día me dijo a mí estas palabras. Muchas veces, en un minuto, uno hace una cosa de la que se arrepiente toda una vida. Toda una vida. No hagamos cosas de las que tengamos que arrepentirnos. No infundemos las armas o no desenfundemos las armas. Dios es un Dios misericordioso que nos corrige, que nos liberta, que nos complace, que nos ayuda. Y Él es el que va a dar la buena batalla por nosotros. Creamos en sus principios, creamos en sus mandamientos, creamos en su misericordia, creamos en su infinito poder y deidad. Porque al final de cuentas, nosotros no podemos contra el enemigo. Satanás es un enemigo demasiado fuerte para nosotros. Y nosotros por nuestros propios medios no los podemos vencer. Ni para no obedecerle, ni para apartarnos del pecado. Solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios puede ayudarnos a dejar de pecar. Solo Dios puede ayudarnos a cumplir sus santas leyes. Solo Dios puede hacer que nosotros seamos lo que Él quiere que Él sea. No es fácil, no es fácil. Recordemos que vivimos en una tierra convulsa y que en cualquier momento pueden ocurrir desgracias a nuestro alrededor. No maltratemos a nuestros vecinos, no maltratemos a nuestros familiares, no maltratemos a nuestras parejas. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. Por más que estemos pasando duros momentos, por más que tengamos problemas de salud, de dinero, amorosos, de lo que sea, nada, nada, nada en este mundo vale más que Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos y con eso salir adelante. Apartarnos del mal, pero de Dios nunca, nunca. Él es un Padre amoroso, cariñoso, que siempre está dispuesto a ayudarnos, a complacernos, a darnos, a perdonarnos. Y a ese es el que tenemos que seguir. No debemos confiar en las armas que tenemos, no debemos confiar en esas, porque esas son traidoras. Y esa misma arma que yo desenfundo para atacar a otra persona se puede volver en contra mía. Y si estamos equivocados, aceptemos nuestras equivocaciones. Porque la verdad es que no somos perfectos, no lo somos. Y vamos siempre cometiendo errores. Pero con Cristo, con Dios, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bueno, pues este ha sido el tema de hoy. Para mí ha sido un gran placer mostrárselos, llevárselos. Siempre les digo que en nuestra programación hay temas importantísimos de salud, de profecía, de todo. Pero lo más importante es Cristo Jesús y Dios. Entonces, por eso, con esta programación, le estoy diciendo, ve de aquí
al Dios vuestro. Porque no es solo mío, es de todos los que queramos compartir con Él, estar con Él y seguirlo a Él. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Que Dios me los bendiga grandemente y un abrazo a distancia para todos.